Señor nos dice que ya no seamos niños fluctuantes. Ya no podemos seguir actuando como niños cuando ya tenemos la madurez, el tiempo de conocer a Dios, y en base a ese tiempo, claro que hay experiencias. Y cuando hablo de experiencias es lo que tú vives con nuestro Dios. No es lo mismo conocer a Dios que tener una experiencia con Dios. Podemos decir que conocemos a Dios sin tener una experiencia con Dios. ¿Cómo podríamos ejemplificar el conocer a Dios y una persona que tiene una experiencia con Dios? Bueno, una persona que conoce a Dios es el que ha oído hablar de Él, el que conoce de lo que Él ha hecho por nosotros, y puede decir que conoce a Dios en base a oídas y en base a lo que ha leído o conocido por otros, pero no conoce a Dios en base a una experiencia con Él directamente. El siervo Job, antes de pasar todo el sufrimiento, que ya lo hemos comentado en diferentes ocasiones, la Biblia dice que él era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre justo, pero no conocía a Dios. Bueno, lo conocía a su manera, pero no lo conocía en base a una experiencia con Él. Por eso cuando él pasa todo el sufrimiento y después Dios habla con él y trata con él y lo hace recapacitar del por qué tuvo que pasar por todo eso, es cuando él empieza a orar y Dios le restaura su condición y al doble de lo que había perdido, y es cuando él puede declarar: de oídas te había oído, te conocía de oídas, porque en realidad me dijeron que tú eras Dios y que deberíamos de hacer esto para honrarte. Lo sabía, pero ahora mi experiencia, mis ojos te pueden ver. No es lo mismo, insisto, el tener un conocimiento a tener una experiencia. La letra mata, conocimiento, conocer solamente, más el espíritu vivifica, el espíritu trae vida. La experiencia con Dios tiene que ver con su espíritu, con su presencia. Así que he puesto por título al sermón de esta mañana: mi experiencia con Dios al conocerle. Mi experiencia con Dios al conocerle. Y le voy a invitar a que vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo de Filipenses capítulo 3, verso número 1. Filipenses capítulo 3, verso 1 en adelante. Y hablar de la carta a los filipenses es una carta donde Pablo no se encuentra en una condición muy favorable, ha pasado por momentos muy difíciles, y le escribe a los de Filipo porque sabe que ahí en Filipo la gente necesitaba conocer a Dios, ya no por lo que ellos les habían hablado en base al conocimiento, lo que ellos habían escuchado, sino que ellos tenían que tener una experiencia con Dios, y era necesario esa experiencia para poder vivir una vida firme en Cristo Jesús. Así que vamos a la palabra de Dios dice así, Filipenses capítulo 3, verso número 1: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Lo primero que el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia es que les vuelve a escribir algo que ya les había escrito antes, y dice: para mí no es molesto volverles a escribir, que ustedes vuelvan a leer, que ustedes vuelvan a conocer al Dios que yo predico. No es molesto, pero les es seguro, porque al final de cuentas el leerlo una vez, el volverlo a leer otra vez, hace que conozcan más a Dios. Y en realidad a través de la escritura es como podemos conocer a Dios. Si usted quiere conocer a Dios, la palabra de Dios es la base para que podamos conocer a Dios en todo su carácter y todo su esplendor. Pero no basta con el conocimiento, tenemos que tener esa experiencia. Verso número 2. Y empieza Pablo a decirles estas palabras que él ya les había escrito, diciéndoles: tienen que aprender a guardar su vida de aquellas personas o de aquellas circunstancias que pueden apartarlos de mí, que pueden apartarlos del Señor, pueden apartarlos de Dios. Y cuando digo apartarlos del cuerpo de Cristo, es apartarlos de la fe que ellos adoptaron al conocer a Dios.
Y él empieza diciendo, guardaos de los perros, habla de las personas de Roma. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Así que Pablo dice, guárdense de la gente mala, guárdense de los malos obreros, guárdense de los perros que vienen y van a querer hacerles daño, de los que quieren mutilarlos, de los que quieren perjudicarlos. Y les dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y aquí es importante hacer un análisis de esta parte que Pablo escribe. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Así que conocer a Dios no es suficiente para que podamos estar seguros de nuestra salvación. La salvación es por gracia. La Biblia dice que la salvación es algo que Dios nos otorga por el simple hecho de creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La salvación viene a través de la fe, pero la fe sin obras es muerta, así que tienes que hacer algo. Si tú crees en Jesucristo y tomas la palabra del Señor para conocer a Dios y conocer a Jesucristo como su Hijo, tú vas a empezar a conducirte de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a esa nueva vida en Cristo Jesús. Tu vida tiene que marcar una diferencia entre un antes y un después, entre lo que tú vivías antes sin Dios a la forma en que vives ahora con Dios. Nosotros servimos a Dios en el Espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús. Todo lo que Pablo está diciendo es que lo que él hace y lo que hacen como cuerpo de Cristo, la iglesia, lo hacen sirviendo en el Espíritu. No es lo mismo, hermanos, servir en la carne que servir en el Espíritu. Servir en la carne es simplemente por el conocimiento y porque sé que tengo que hacer esto porque la Escritura dice que lo debo de hacer. Pero cuando servimos por el Espíritu, ya no nos guiamos por lo que conocemos, nos guiamos por lo que el Espíritu Santo nos confirma en base a lo que conocemos. Y nos empieza a guiar para hacer lo que Dios quiere y ya no lo que nosotros queremos. En otras palabras, hace que nuestra carne quede atrás, muera y empiece a resucitar, a tomar vida, un nuevo ser dentro de nosotros, que es el ser espiritual. Por eso dice la Escritura que debemos de andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, vivir en base al Espíritu. Y eso tiene que ver con la experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Y hablar del Espíritu Santo de Dios es hablar de Dios, de la presencia de Dios. El Padre viene junto con el Hijo y se manifiestan en este cuerpo donde somos templo y morada de Dios. Y vienen para movernos. El Espíritu de Dios nos mueve como iglesia, como cuerpo, cada miembro en particular para que ejerza una función y que ese cuerpo en su servicio, cada miembro glorifique a Dios. Servimos a Dios en el Espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús. En realidad le damos toda la gloria y todo el honor al Señor porque servimos y que Él nos puso en este servicio, en este llamado, en esta vocación o en este ministerio, como usted le quiera llamar. Pero lo importante es que usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted es parte de la obra de Dios y en ese mover del Espíritu usted está adquiriendo experiencia. Acá no hay experiencia, hay conocimiento, pero cuando vengan las pruebas, cuando vengan las luchas, fácilmente usted va a dejar todo el conocimiento, va a dejar todo lo que usted conoce de Dios y puede dejar aún el camino del Señor. Pero cuando usted camina en el Espíritu, pueden venir las pruebas, pueden venir las luchas y nada ni nadie podrá separarlo del amor que es en Cristo Jesús. Es la diferencia entre un creyente que vive en la experiencia diaria con Dios a un creyente que no vive la experiencia con Dios. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo, verso número 4, aunque yo tenga también verso número 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y termina diciendo, no teniendo confianza en la carne. ¿Cuántos de los que están aquí antes confiábamos en la carne? ¿Qué quiere decir confiar en la carne? En nuestra capacidad, en nuestras fuerzas, en nuestra inteligencia, en lo que estamos seguros que podemos lograr. Confiar en Dios, en el Espíritu, es movernos de acuerdo al Espíritu.
es confiar en Dios a través del Espíritu. Así que es importante que nosotros aprendamos a caminar en Dios, pero siendo movidos por el Espíritu. Todo creyente que cree en Dios puede caminar con Dios, pero no tener una experiencia con Dios. Te lo voy a explicar. ¿Cómo es posible que como creyentes caminemos con Dios y no tener una experiencia con Dios? Porque podemos oír todo lo que Dios nos dice y no hacer nada al respecto. Dice Santiago, somos oidores, mas no hacedores. Oímos, caminamos con Él, pero no hacemos. Pero una persona que camina con Dios y vive la experiencia con Dios es el que camina con Dios, escucha a Dios y hace lo que Dios le dice. Y entonces se manifiesta el Espíritu Santo con poder para que esa persona haga cosas que puedan darle la gloria a Dios. Muchas personas confían en su capacidad, confían en su naturaleza humana y han dejado de depender y de confiar en Dios a través del Espíritu Santo. Le voy a decir algo. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo venga a nuestro interior y nos mueva para hacer lo que glorifica a Dios, en ese mismo momento la experiencia tendrá que ver con un poder que muchas veces no conocemos, porque conocemos el poder de oídas, pero ahora experimentamos el poder en carne propia. Y podemos ver una sensibilidad de nuestra naturaleza carnal que es dura, que no quiere nada del Espíritu, pero cuando el Espíritu Santo tiene cabida y le damos la oportunidad de que Él nos guíe y que Él nos lleve a vivir esa experiencia con Dios, podemos quebrantarnos, podemos llorarle a Dios, nos hace reconocer nuestro pecado, nuestras imperfecciones, nuestros errores. Podemos venir al altar y llorarle a Dios y humillarnos delante de su presencia y arrepentirnos de nuestros errores, y Dios nos purifica, nos limpia, y toda esa experiencia se vive. Podemos sentir que el Espíritu Santo viene y nos limpia, y podemos ser santificados por el Espíritu Santo, porque Él manifiesta todo aquello que tiene que ver con la santidad de Dios. Y todo lo pecaminoso nuestro, todo lo pecaminoso que tenemos en nuestro interior o en nuestras acciones, el Espíritu Santo viene y nos redarguye de ese pecado. Nos hace sentir que algo está mal y que tenemos que corregirlo. Y cuando somos sensibles, esa es la experiencia con Dios. Él nos habla, nos trata con nosotros y empezamos a hacer lo que Él nos pide y empezamos a vivir la experiencia con Dios. Y entonces el apóstol Pablo dice a los de Filipos: no teniendo confianza en la carne, servimos en el Espíritu para la gloria de Dios, no confiando en nuestra carne, en nuestra capacidad, sino en el poder de Dios. Y enseguida entonces el apóstol Pablo hace una referencia de cómo él podría confiar en su carne. Si alguien dice que tiene que ver con la capacidad humana o con las cualidades que tenemos como seres humanos, Pablo dice, pues si se trata de eso, yo podría confiar en la carne y mucho más que todos ustedes. Pero él está diciendo, servimos a Dios en el Espíritu y no confiamos en la carne. Y él entonces hace esta referencia diciendo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Yo podría decir, pues yo tengo muchas cualidades y tengo muchas relaciones y tengo mucha influencia, y podría pensar que en mi carne puedo lograr muchas cosas, pero yo eso lo he hecho a un lado. He decidido confiar en Dios, en su palabra y en el mover del Espíritu Santo en mi vida. Cuando nosotros caminamos no confiando en la carne, sino confiando en el Espíritu, tendremos que pensar en el apóstol Pablo, que sí tenían que gloriarse en la carne, y él lo dice de esa manera: yo tengo también en qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en su carne, pues yo más. Porque en realidad Pablo era una eminencia como persona, era una persona preparada, era una persona capacitada, una persona que tenía muchos talentos, tenía muchos dones. Y si algo sabía el apóstol Pablo, era el ser una persona que continuamente se estaba preparando. Pero él dice, ya no voy a confiar en mi carne, ahora voy a confiar en Dios. Y mire cómo lo expresa él: yo fui circuncidado al 8º día, somos de la circuncisión,
Pero él ya no está hablando en el principio, cuando servimos en el Espíritu para la gloria de Dios, somos de la circuncisión en el Espíritu. Pero él también dice, fui circuncidado al 8º día como judío, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy descendiente de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Así que él tenía esas cualidades, él tenía esa capacidad para poder hacer muchas cosas en base a la influencia que él tenía por lo que él traía como parte de su pasado. Pero él declara a los de Filipos y les dice, miren, aunque yo tenga esa confianza o podría tener esa confianza en la carne, porque lo vivió en su tiempo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ya no confío en mis capacidades, ahora confío en la obra de Cristo en mi vida. Y él empieza a decir en el verso número 5, fui circuncidado, y empieza a narrar todo lo que él tenía como privilegios de persona. Y en el verso 7 dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Aunque todo eso para la gente y para él mismo era algo importante, eran logros, eran títulos, eran cosas que él había logrado con sus esfuerzos. Dice la Escritura que él las tenía como ganancia, pero las ha estimado ahora como una pérdida por amor a Cristo Jesús. Yo podría confiar en esto, pero ya no voy a confiar en eso. Confío en el amor de Cristo Jesús. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Todo esto que era mucho conocimiento, que era muchos logros personales, los tengo como pérdida por el conocimiento de Cristo Jesús. Él está diciendo, yo sigo conociendo a Jesús. En su tiempo yo no conocía, y cuando lo conocí fue un encuentro personal, una experiencia personal. Ustedes saben el testimonio del apóstol Pablo, y posteriormente tuvo que ser instruido en la palabra. Y aún Pedro fue uno de los que estuvieron ahí compartiéndole las experiencias que él tuvo de manera personal a Pablo, ahora llamado por Dios a ser apóstol. Y todo eso Pablo lo recuerda muy bien. Pero no fue hasta que, movido por el Espíritu, él empezó a ejercer su servicio a Dios, ya en base a la experiencia. ¿Y qué fue lo que logró el apóstol Pablo? No confiando en la carne, sino confiando en el Espíritu y sirviendo en el Espíritu. Cosas mayores que los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús. Y están escritas la labor que el apóstol Pablo hizo a través del Espíritu Santo. Así que es un ejemplo para entender que nuestra vida como creyentes dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no es seguir confiando en nuestra capacidad, nuestra carne, sino tenemos que buscar la presencia de Dios, la experiencia con Dios a través del Espíritu Santo. Él menciona, lo he tenido como pérdida, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Qué importante es entender que cuando Pablo dice lo he perdido todo, está diciendo, he perdido todas las cosas que al mundo le parecen que le dan valor a una persona. He perdido todo aquello que el mundo considera que es éxito, que es prosperidad, y todo lo tengo como basura, porque ahora el verdadero éxito, la verdadera prosperidad, la verdadera felicidad la encuentro en el amor de Cristo Jesús. Entender esto, hermanos, es anhelar y desear tener la experiencia con Dios todos los días. Cuando mencioné el título del sermón, mi experiencia con Dios al conocerle, es conocerle con la experiencia de su manifestación del Espíritu Santo sobre nuestra vida y sirviéndole a través del Espíritu Santo. Un ministerio que se mueve, un mover de mi función dentro del cuerpo de Cristo que se mueve a través del Espíritu Santo para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí yo le puedo decir, el apóstol Pablo está haciendo referencia que la experiencia para la iglesia de Filipos era necesaria,
Y Él está diciéndole, esta es mi experiencia, lo que yo era, mi experiencia en la carne, mi posición en la carne y la confianza que pudiera tener en la carne, más todo lo hago a un lado y les digo en dónde está la clave del éxito, la clave del respaldo de Dios, la clave del estar firme, venga lo que venga, pase lo que pase y seguir adelante. La clave de entender qué es prioridad en nuestra vida y ya no confiar más en nuestra carne. Vaya conmigo al verso número 10 y reafirma: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Cuál es el fin de este diálogo, de esta carta para la iglesia de Filipos? Que ya le había dicho una vez y se lo vuelve a escribir y no les molesto a él volvérselos a decir, como diciendo, ya les había dicho cómo deberían de hacer las cosas, les vuelvo a escribir y les vuelvo a decir cómo tienen que hacer las cosas. Esto es en base a la experiencia, no es en base a tu capacidad. Mientras que no tengas esa búsqueda del Espíritu en tu vida, no vas a tener una vida exitosa en el Señor. No vas a poder ser un vencedor en Cristo Jesús. Vas a seguir padeciendo y sufriendo. Él está diciendo, el fin es conocerle a Él, conocerle, y no solamente eso, el poder de su resurrección. Lo tengo como pérdida, como muerto. Aún su propia vida como pérdida, como muerta. Ya no vivo yo, estoy muerto. Pero ha habido una resurrección y ahora vive Cristo. Cristo vive, Él resucitó y vive dentro de mí. Y lo que yo ahora hago, lo vivo en Cristo resucitado. Porque Él me resucitó de la muerte. Y no está hablando del tiempo futuro, Él está hablando de conocerlo a Él y conocer el poder que levantó a Jesús de la cruz. A veces nos estancamos en conocer a Dios nada más y venir a la iglesia y ser sabedores que conocemos de Dios y seguimos conociendo de Dios y cada vez tenemos más conocimiento de Dios, tenemos años en la iglesia y seguimos teniendo mucho conocimiento de Dios, pero no hemos permitido la experiencia de Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos, ustedes tienen que aprender a experimentar al Dios vivo, al Dios de poder. No se conformen a este siglo, no se conformen a este mundo, no se conformen a las circunstancias que los mantienen ahora confiando en lo que tienen. Tienen que entender que ustedes tienen que avanzar. Hay cosas más grandes, hay cosas que Dios quiere hacer con ustedes y que esa confianza en la carne, esa confianza de lo que han logrado no les permite confiar en Dios y lograr cosas que glorifiquen a Dios y cosas mayores que las que ustedes han visto o han logrado en el pasado. La Biblia es muy clara cuando dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Una persona que conoce solamente a Dios sin experiencia es una persona que está estancada, sin visión, confianza en el pasado. Una persona que confía en el Espíritu es una experiencia muy diferente a la que confía en la carne. Es una persona que está viendo hacia el futuro, tiene algo hacia el frente que sabe que va a lograr y que aunque no lo ha logrado, va a seguir adelante, va a seguir caminando y se va a seguir esforzando. Recuerde que la carrera no es del que la empieza, es del que la termina. Y muchos de los que conocen a Dios se quedan en el camino. Hermano Miguel, hermana Carmen Guel, ustedes han estado aquí conmigo desde que empezamos la obra. ¿Cuántos de los que caminaron con nosotros en aquellos entonces dejaron el camino? Pasaron por pruebas, sí, pero confiaron en sus fuerzas y no confiaron en el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Nuestra lucha, nuestra pelea, nuestras batallas no las debemos enfrentar con nuestras fuerzas, con nuestra carne. No es con nuestras fuerzas, es con el Espíritu Santo de Dios. Y eso, si no está claro en nuestra vida, cuando venga el tiempo de la prueba, nos va a tumbar. Y nos va a hacer claudicar y nos va a hacer voltear para atrás. Mas cuando tú estás en el Espíritu, sabes que es un tiempo de prueba, pero que el Señor te va a dar la victoria y que tienes el poder. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo. Sí, han venido momentos difíciles, pero todo lo puedo en Cristo. Me fortalece y seguiré adelante. No es fácil, hermano.
Más cuando te menosprecian, cuando te rechazan, cuando tu vida, en lugar de ser algo que la gente honre o que la gente valore, pierdes valor. Pablo, ya he leído muchas veces todo lo que él tuvo que padecer por servir a Dios en el Espíritu. Lo leí creo que la semana pasada y la antepasada. Todos los peligros por los que él tuvo que pasar, aún dentro de la iglesia, y que él se mantuvo firme, y él decía, sigo adelante. Dice este pasaje que él espera conocerle y conocer el poder de la resurrección. Hay algo más por conocer. ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? ¿5? ¿10? ¿20? ¿30? De conocer a Dios en el Evangelio, en Cristo Jesús. Si tienes 30 años, tu experiencia tiene que ser una experiencia tremenda. Eres una fuerza importante en la iglesia. Si tienes 20 años, no se diga. Si tienes 10 años, tienes experiencia y eres fortaleza para la iglesia. Pero si te has conformado solamente con conocerle y no tener experiencia, sigues pasando los años sin conocer a Dios en base a experiencias del Espíritu Santo. Este es un aparato, ¿cómo se llama? Teléfono. Hermana Carmen Guel y hermano Miguel, hace 30 años, hace 40 años, vamos a ponerle, ¿el teléfono para qué se usaba? Para comunicarse, para hacer llamadas. Marcaba. Bueno, ¿es llamada local o larga distancia? Larga distancia, póngale 5 pesos más. Aquí en la iglesia llegamos a tener un teléfono de esos, y si alguien quería llamar por teléfono tenía que echarle moneditas, ¿se acuerdan? Moneditas. Y si hablaba de Estados Unidos, más moneditas. El teléfono era para llamar y escuchar a la otra persona, aunque estuviera en el otro lado del mundo. Entre más lejos estuviera, más caro le salía la llamada. El teléfono se usaba para llamar y escuchar a una persona. Nada más. Nada más. Han pasado los años y las experiencias de los científicos, de los emprendedores, de los de mercadotecnia, hicieron que ese teléfono que se usaba para llamar, escuche bien, solamente ahora se utilice para muchas cosas. Estoy tratando de ser lo más claro y sencillo posible para que pueda comprender el mensaje del apóstol Pablo. Conozco lo que es el teléfono y para qué sirve. Sabía que todavía hay personas que tienen un celular como este y tienen, puede ser un iPhone 14, y nada más lo usan para llamar porque no saben usarlo. No tienen la experiencia de usar el celular. No saben que hay algo más en el celular y siguen usando el celular para llamar y escuchar. Es todo. Y así muchos creyentes que conocen de Dios, conocen a Dios, siguen viviendo de esa manera, sin saber que hay algo más, sin tener la experiencia de que puede haber otras manifestaciones de Dios, de su poder en nuestra vida, el que podamos ver sus milagros florecer en nuestro ministerio. Ese teléfono, cuando ya te dejas guiar por la experiencia, hermanos, usted puede mandar mensajes de texto. Antes era Telégrafos de México y le cobraban por un mensajito cortito. Usted puede mandar mensajes de texto. Sigue siendo un teléfono, se llama igual teléfono, y puede mandar mensajes de texto y no le cobran nada. Si tiene WhatsApp. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué es eso? WhatsApp
es un medio de comunicación donde usted puede no solamente mandar mensajes de texto, puede también ver a la persona cara a cara, face to face. Usted le pone ahí a una camarita, marca la llamada, lo inimaginable hace 40 años, que yo pueda ver a la persona cuando le estoy hablando. Usted podía estar hablando con otra persona y la otra persona a lo mejor, sí, está bien, sí, está bien. Pero ahora, a ver, déjame marcarle en vivo. ¿Dónde estás? Aquí en el trabajo. A ver, deja hacerte una videollamada. Antes no había eso. Puede ver a la persona, puede ver una película aquí, puede escuchar música, o sea, es un televisor, es una grabadora, es una cámara fotográfica, es un escáner, depende de la aplicación, es un Atari en aquel entonces. Ahora son Xbox y otras cosas así. Uy, aquí está, para los juegos. Hay más de lo que Dios quiere que tú tengas experiencia con Él. A veces nos quedamos en el pasado y dejamos de buscar lo que Dios tiene nuevo para nosotros. Hermanos, el Espíritu Santo es poder. Nadie dijo amén. El Espíritu Santo es poder. Oiga, cuando alguien tiene el Espíritu Santo hay poder. Y lo que hace lo hace con poder. Porque servimos en el Espíritu y es un espíritu de poder. Y se siente el poder. Y recibiréis poder. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya recibimos ese poder? Y le voy a dar otra ilustración. ¿Cuántos han lavado su carro alguna vez? Muy bien. ¿Y qué usa? Una cubeta, unos trapos, unas esponjas y se pone a lavar el carro en su capacidad. Y se cansa y se tarda y luego lo seca y bueno, y luego hay manchas que batalla mucho. Y antes el carro se lavaba a mano. Ahora hay unas maquinitas que cargan el agua directamente y el agua hace que salga, fluya, hay un flujo de agua de acuerdo a lo que tú quieras y tú le acomodas. Entonces usted puede echarle agua al carro y puede estar el flujo tranquilo echándole agua, lo lava, echándole agua, lo lava y usted puede decir pues ya estoy terminando y termina su carro de lavarlo con esa presión de agua. Pero sabe que esas maquinitas parecen una pistola. ¿Cómo se llaman esos? Hidrolavadora. Eso no existía, hermano Miguel, hermana Carmen, en nuestros tiempos. Y ahora agarran la hidrolavadora, apuntan al carro y apenas usted aprieta el gatillo y mata no mata el carro. Usted aprieta el gatillo y siente el poder. ¿O no? ¿Lo has manejado? ¿Cómo se siente? Y la mugre que tiene el carro, por más pegada, popó de paloma, le dispara y avienta todo, quita todo. La presión y el poder con que sale el agua hace que toda impureza sea quitada. A veces nosotros tenemos todavía la cubeta, agarramos el trapo y queremos seguir limpiando con nuestras fuerzas. Mas cuando Dios dice, te he dado de mi poder, de mi espíritu, te he dado un poder, una potencia, una fuerza para hacer las cosas de manera que el nombre de Dios sea glorificado. Oiga, cuando yo usé por primera vez esa cosa, yo me sentí emocionado.
Yo sentía, ya sé lo que siente un arco cuando dispara. Y luego una satisfacción, hermanos, de ver que no me cansé tanto y quedó limpio el carro. Ya nada más lo seco. La experiencia con ese poder manifestado en esa presión de agua me hizo sentir bien y satisfecho. El Espíritu Santo hace que te sientas satisfecho. ¿Cuántos dicen amén? Verso número 10, seguimos. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Hay algo más, no te quedes solamente ahí. Hay algo más porque Dios quiere que tú conozcas. Cuando tú tengas la resurrección, la experiencia de la resurrección es morir a mi carne, dejar de confiar en mi naturaleza carnal y vivas al Espíritu. Entonces tú vas a tener la experiencia de la resurrección y participarás de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Él dice, vas a tener que sufrir. Y déjame decirte algo, si tú te metes a buscar a Dios en el Espíritu, van a venir los problemas fuertes. Es normal. El diablo no va a atacar a los que conocen de Dios, pero confían en su carne. El diablo va a atacar a los que conocen a Dios y han puesto su confianza en el Espíritu. Los que saben que el poder de Dios está en la oración. Los que saben que el poder de Dios está en el ayuno. Los que saben que el poder de Dios está en la palabra declarada en fe. Los que saben que el poder de Dios está en obedecer a Dios, haciendo su voluntad, y Dios respalda con su poder. El diablo va a atacar a todo aquel que haga lo que Dios quiere y glorifique a Dios. Pablo fue muchas veces menospreciado y muchas veces cuestionado, pero Pablo nunca se dejó llevar por nada de eso. Siempre se mantuvo firme. Logró muchas cosas el apóstol Pablo. Fue reconocido en muchas regiones y estableció muchas iglesias, aún en lugares donde no se había predicado el evangelio. Se le conoce al apóstol Pablo como un misionero. Pero de algo estoy convencido, que Pablo aprendió que todos los éxitos que tuvo de gloria en la carne, él dijo, yo no confío en eso, confío en el Espíritu Santo y sirvo en el Espíritu. Y todos los logros, hermanos, que también logró en Cristo Jesús, victorias, establecimiento de obras, poder de Dios manifestado en sanidades, en liberaciones, todo lo que Dios hizo a través del apóstol Pablo, él también aprendió a hacerlo a un lado. No viva del pasado. Lo que Dios hizo en el pasado, ya lo hizo. Es que me acuerdo del congreso del año 2013, estuvo tremendo. Sí, pero ya pasó. Ya lo pasado, pasado. Que no le interese. Haga lo que Dios le dice ahora. Viva el presente y tenga visión hacia el futuro. Viva en el Espíritu, sirva en el Espíritu ahora. No viva del pasado. Es que los tiempos aquellos cuando no. Y hoy, muerto. ¿Cómo es posible que hayas empezado por el Espíritu vivo, resurrección, poder de Dios, y termines en la carne? Muerto, sin visión, sin expectativas, sin motivación, quejándote por la vida, cuando eso ya pasó. Hoy Dios te da la oportunidad de que tengas una experiencia con Él y vivas lo que Él tiene preparado para ti en el futuro. No te quedes estancado en el pasado. Dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo. No lo he alcanzado ni soy perfecto, pero prosigo adelante. Esa es la vida del Espíritu, una vida que sigue adelante. Venga lo que venga, logre lo que logre, sigo adelante. Pero es que ya logramos el objetivo como iglesia. No, Señor, seguimos adelante. Dios quiere que logremos cosas mayores que las que hemos logrado hasta el día de hoy. Pero es que yo ya sé tocar el piano. Bueno, Dios no quiere que nada más toques el piano. Dios quiere que cantes. Dios quiere que toques otro instrumento. Dios quiere que también estés de panderisto.
o banderista, como le quiera llamar. Heraldos, o ¿cómo le llaman? Heraldos. Es que a mí me gusta, yo quisiera estar ahí también. Pues, ¿y qué te falta? Si el Espíritu te está moviendo, hazlo. Ay, no, eso es de las hermanas. ¿Para qué quiere Anita y Joana? ¿Se van a poner celosas del ministerio? Es que yo siento el que puedo hacer algo. Pues hazlo. Pero es que no puedo. Confías en tu carne. Tú no puedes en tu carne. Cuando decides servir a Dios en el Espíritu, puedes. Ahí en la banca hay cantantes que le pueden adorar a Dios aquí al frente, pero no se han decidido servir a Dios. Allí en la banca hay panderistas que pueden estar aquí y no están aquí porque no se han decidido en servir a Dios en el Espíritu. Es que nunca, ¿cómo voy a aprenderme todos los pasos? Si las niñas se lo aprenden. Nunca es tarde. No lo he alcanzado, pero prosigo. Dile al que está a tu lado, prosigue. Para terminar, vaya más adelante, verso 13. El propósito de él es la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él está pensando en su futuro, él tiene visión, no está estancado en el pasado, en lo que ya alcanzó. Dice, yo sigo adelante. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará el Señor. Por tanto, hermanos, versículo 17, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sed imitadores de mí. ¿Por qué Pablo tiene que decirle a los de Filipos, sed imitadores de mí? Yo tuve que renunciar, dejar todo lo que había logrado en el pasado, todo aquello que me podía limitar a vivir el presente, a vivir la vida en el Espíritu, y he decidido, mis logros, mis objetivos que logré en el pasado fueron buenos, gloriosos, aleluya. Basura. Hoy yo decido servir a Dios en el Espíritu para la gloria de Dios. No lo he alcanzado todo, pero es que tú ya tienes los logros que cualquiera desearía tener. No, para mí no he alcanzado nada. Yo sigo hasta que encuentre ese premio, esa meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así que sean imitadores de mí. ¿Qué fue lo que hizo el apóstol Pablo para imitarlo? Vaya conmigo a Gálatas capítulo 3. Verso 1. Hablamos de Filipenses 3, ahora Gálatas 3. Y Pablo les dice, oh Gálatas insensatos. ¿Qué es una persona insensata? Aquella que no se ubica, que sigue con el teléfono de hace 40 años y que ahora ese teléfono de ahora, que puede hacer muchas cosas y lo voy a aplicar en la iglesia, sigues en las formas, en lo que tú pensabas que hiciste o podías hacer en el pasado y no en lo que Dios quiere hacer en el presente y en el futuro contigo. Hay cosas nuevas que Dios quiere que tú tengas experiencia. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues
que os suministra el Espíritu, esto es Dios, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? ¿Confías en tu carne o confías en las promesas de Dios a través del Espíritu Santo? Hermanos, es por fe, no por lo que veo, es por lo que no veo, pero estoy seguro que Dios va a hacer. Yo tengo que decidir hoy hacer lo que Él espera que yo haga hasta que lo logre, aferrarme, asirme de ese premio, de ese llamado, de ese supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y termina diciendo, y lo dije la semana pasada también, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y como hijos de Abraham serán benditos, serán bendición y serán canales de bendición, porque así Dios se lo prometió a Abraham, y hasta el día de hoy la simiente de Abraham sigue siendo el canal de bendición en esta tierra. Serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora en Cristo Jesús esa promesa se cumple en nosotros. ¿Cuántos queremos que nuestra familia sea bendecida? ¿Quieres que tus hijos se conviertan al Evangelio, que busquen a Dios? Tienes que servir a Dios en el Espíritu. Tienes que tener la experiencia con Dios, y Dios te va a mover y va a mover las circunstancias para que tus hijos vengan a los pies del Señor. ¿Quieres que Dios obre en la vida de tu matrimonio? Tienes que buscar a Dios en el Espíritu. Tú no vas a poder resolver tus problemas matrimoniales, ni aún la persona con más experiencia en el mundo puede resolver un problema matrimonial si no es guiado por Dios, porque lo que Dios une no lo separa el hombre. Y si hay una separación es porque ahí hubo algo donde se dejaron llevar y confiar por la carne y no se mantuvieron en el Espíritu. Así que si quieres experimentar el poder de Dios en tus necesidades, ver cómo Dios puede manifestar y provocar la gloria a su nombre en tus necesidades, es tiempo de que tengas una experiencia con Dios y que le conozcas, a fin de conocerle a través de esta experiencia de su Espíritu Santo. Quisieras esta mañana ponerte de pie un momento, y le voy a pedir a los muchachos si pueden pasar por aquí. Y les digo de entrada, hay un canto muy conocido, yo no sé quién lo va a cantar, pero quien Dios ponga en su corazón, es: quiero conocerle cada día más. Jesús, Jesús, quiero conocerle. ¿Sí sabes cuál es, Víctor? ¿Sabes cuál es nuestro lugar, nuestro premio? El sentarnos a la diestra del Padre. Él está en su trono y estar a la diestra del Padre. Ese es nuestro lugar, nuestro supremo llamamiento en Cristo Jesús. Estar juntamente con Él ahí. Pero no puedes estar ahí, ni vas a lograr estar ahí, si tú no le sirves en el Espíritu y le buscas en el Espíritu. Porque uno dice: Señor, te conozco, pero esta mañana yo quiero tener una experiencia contigo, algo diferente. Voy a venir a este altar y voy a tener un encuentro contigo porque quiero conocerte más. Te conozco, pero quiero conocerte de una manera diferente. Y hoy entiendo que solamente conocerte a través de la experiencia puede provocar que yo salga adelante en la vida